Olá, seja muito bem-vindo à Água Viva Ministério, tua igreja digital. Digital porque estamos por todas as redes sociais e onde há sinal de internet, por Zoom, conecte, conecte Conéctese con com nós nosotros. em nome de Sí, si Jesus. no tiene señal, no hay problema, le vamos a la oración que siempre tenemos para llegar a la palabra. Em nome de Jesus. Eu sou o pastor Darcio Y Janilda, e aqui estamos para mais um. conociendo y viviendo mucho más la palabra de Dios, conocer todo que Dios tiene de promesas a cada uno de nosotros y tener la esperanza que este Dios está haciendo lo mejor en la vida de cada uno de nosotros también, transformando, soportando, dando todo lo que necesitamos y mucho mejor. Aún no pedimos, pero Él nos dio la gracia de tener su Hijo, que a través de Él hoy podemos tener la salvación y la vida por toda la eternidad, Em solo nome por de toda la Jesus. eternidad. Em nome de Jesus. Gracias a usted que está con nosotros. Invitamos todos a entrar en la página web y que conozcan un poco más de este ministerio para que podamos llevar la palabra de Dios, llevar la gracia, la alegría de tener este Dios todopoderoso de nuestro lado y siempre fiel a cada uno de nosotros. Y también invitamos todos a la Radio Vineyard. Sí, escuchen la alabanza 24/7 para que llenen su vida de alegría, alabanzas y Dios habita en medio de las alabanzas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Bueno, estamos aqui em nosso estudo bíblico, estamos estudando as parábolas de Jesus. Cada uma das parábolas é uma enseñança, cada uma das parábolas é uma aprendizagem que temos, e estas parábolas, elas são para os discípulos. Pero pastor, me va a preguntar, son para los discípulos, aquellos que fueron escogidos, así como usted y yo fomos escogidos. Somos discípulos de Jesús. Perdón. Y tenemos la gran comisión, pertenecemos a la gran comisión para llevar la palabra del Señor. Bueno, tenemos 49 de las parábolas, ya vimos 36, estamos marchando para el final, pero hoy vamos a hablar sobre una parábola muy interesante, una parábola que es una parábola profética, pero una parábola muy interesante. El siervo vigilante, que se encuentra en Lucas capítulo 12, versículos de 42 a 48. Y para traer este estudio, invitamos a nuestro hermano Carlos. Ahí está. ¿Cómo está mi hermano? Hermano, bendiciones, un abrazo a todos, Dios les bendiga y de verdad qué interesante este mensaje del día de hoy. Como decías tú, en su momento, bueno, un mensaje muy de ánimo, muy claro para los discípulos que estaban en su momento con nuestro Señor Jesucristo, pero hoy en día, hermanos, hermano, aplica para todos nosotros, ya que ese era el propósito del llamado de los discípulos de Cristo para poder esparcir, predicar el evangelio, como tú lo dijiste, hermano, la gran comisión. Entonces, todos tenemos y formamos parte de esto. Ahora, un tema muy interesante porque en los versículos 35 al 40 revela esta parábola y Pedro más adelante hace una pregunta, pero empecemos con la introducción. Esta parábola se encuentra, hermanos, en dos evangelios. La podemos encontrar en Lucas capítulo 12, versículos 42 al 48, que es lo que estaremos viendo el día de hoy. Pero también puede ver Mateo capítulo 24, versículos 45 al 51. Eh, especial estos mensajes, especialmente porque se acercaba el tiempo de la crucifixión de Jesús. Estaba una semana, pocos días antes de ser crucificado. Entonces el Señor Jesús hacía mucho énfasis, muchas observaciones y aclaraciones en cuanto a la manera de vivir, de la relación con Dios, de la religiosidad, del legalismo que había en ese tiempo por parte de los judíos, por parte del pueblo de Dios. Habían hecho
de ese legalismo, de esa religiosidad, una manera de adorar a Dios, una manera de tener comunión con Dios, basaban su relación con Dios en reglas y tradiciones humanas. Entonces, el Señor Jesús hacía una observación muy clara en cuanto a todo esto, pero también en cuanto a lo que era necesario hacer en el futuro. Hacía advertencias en cuanto a la urgencia de volverse a Dios, de comenzar una relación personal, íntima, teniendo en base la palabra de Dios, teniendo en base eh, una relación con Dios. También un mensaje muy importante que podemos ver en estas parábolas es que el Señor Jesús hace un llamado a la vigilancia, a vigilar la necesidad de estar vigilantes, poniendo atención. Era el mensaje de él en lo que están viviendo, en su forma de vivir. ¿Qué es lo que los llevaba, los acercaba a Dios? Hace un momento, hermano Darcio, hiciste tú un comentario, una observación que venía pensando yo de pronto, temprano este día, y era en qué es lo que nos motiva a adorar a Dios, qué es lo que nos motiva a seguir a Dios, qué es lo que nos motiva a venir a Cristo, a servir a Cristo. Si es realmente Dios, si es realmente esa obra que está haciendo Dios a través del Espíritu Santo, hermanos, o es eh, simplemente porque me siento bien, simplemente porque me gusta lo que dicen, porque me gusta estar ahí. Entonces el Señor Jesús hacía unas advertencias en cuanto a observar, a vigilar nuestra vida delante de Dios, para con Dios. La vigilancia de la cual el Señor Jesús hablaba era la necesidad de poner atención en no solamente en nuestra adoración a Dios, hermanos, no solamente en nuestra comunión con Dios, sino en toda nuestra manera de vivir. Tenemos algunos estudios donde hablábamos acerca de ser cristiano. ¿Cómo es un cristiano? ¿Qué es lo que cómo debe de vivir un cristiano? Y hablábamos en estos estudios, hermanos, que cuando venimos a Cristo, cuando somos seguidores de Cristo, en ese momento tenemos que vivir exactamente como Dios quiere. Y eso involucra tu forma de pensar, tu forma de hablar, tu forma de vivir en casa, tu forma de tratar a los demás. Y esto era lo que el Señor Jesús estaba llamando a toda esta gente, pero especialmente a sus discípulos. ¿Por qué? Porque es importante vigilar nuestra manera de vivir, nuestra manera de adorar a Dios. Porque esto, hermano, habla de nuestra relación con Dios, de nuestro testimonio delante de Dios y de nuestro testimonio delante de los hombres. Entonces, hay una palabra que se toca mucho en este pasaje y es fidelidad. Entonces, cuando nosotros observamos nuestra vida, cuando vigilamos nuestra vida, cuando hacemos caso a esas advertencias que hace el Señor Jesús, comenzamos a ser más fieles a Dios, comenzamos a vivir más dependientes de Dios. Ahora, Dios nos pide una fidelidad, no solamente, hermanos, nuevamente en cuanto a su palabra, a obedecerla, a hacerla, sino una fidelidad también en cuanto a todos los aspectos de tu vida y de mi vida. Y creo que aquí, hermano Darcio, es muy importante aclarar que, al igual que los discípulos que seguían a Jesús, nosotros hemos adquirido un compromiso delante de Dios y por esto es importante observar todos estos puntos que acababa de mencionar. Tenemos una responsabilidad delante de Dios, hermano Darcio. Sí, de verdad tenemos que entender, como nosotros ya hablamos, creo que domingo retrasado, hablamos sobre tu llamado. Dios te puso aquí
con un llamado, Dios te puso aquí con un propósito. Dios no Amén. te puso aquí para simplemente venir y disfrutar y está todo bien. No, tenemos un propósito, tenemos un llamado, tenemos que tener esto como responsabilidad. Y es esto que Jesús va a hablar muy fuerte aquí. Te recuerda, como Carlos acabara de hablar, sería, esta parábola fue dicha una semana antes de su crucificación. Correcto. Entonces, de verdad, estaba en el final. Para él, estar aquí estaba en el final. Y él tenía que pasar las cosas que son muy importantes. Si usted ve que está en Mateo 24, también Mateo 24 es lo discurso profético, ¿verdad? De Jesús. Entonces, la responsabilidad que debemos tener como cristianos, ¿no? Importante esta parte porque si somos responsables delante de Dios, hermanos, esto nos va a llevar a ser responsables en toda nuestra vida. Entonces Jesús hablaba de esa responsabilidad primero para con Dios en cuanto a obedecer su palabra, en cuanto a vivir su palabra, en cuanto a observar nuestra vida delante de Dios. Pero también hablaba de la necesidad y de la urgencia y del propósito de ser siervos de Dios. Como el hermano Dacio decía, había un propósito. Hemos sido llamados con un propósito, no solamente para adorar a Dios, pero también para servir a Dios. Ahora, dentro de este propósito de servir a Dios, es donde tenemos que pensar bien claro que es una gran responsabilidad, que Dios nos ha dado un lugar, el Señor Jesús nos ha dado un lugar especial dentro del cuerpo de Cristo, dentro del plan de Dios. Ahora tenemos que estar sujetos a ese plan, tenemos que estar sujetos a ese lugar que Cristo Jesús nos ha dado, pero también tenemos que trabajar. Ahora, la palabra aquí es, ¿cuál es tu motivación? ¿Qué es lo que te motiva a servir a Dios? ¿Es el que te vean los demás? ¿Es el sentirte bien contigo mismo? ¿O es realmente porque has entendido ese llamado? Porque realmente has descubierto el propósito por el cual Dios te llamó. Ahora, el Señor Jesús, durante todo su ministerio, durante toda su vida, cuidaba las cosas del Padre. Esto es importante. ¿Cuáles son las cosas del Padre de las que el Señor Jesús hablaba y las que el Señor Jesús cuidaba? Era todo lo relacionado a la palabra de Dios, todo lo relacionado al mensaje que Dios tiene para el hombre, para la humanidad. Ese mensaje que cada día tú y yo estamos escuchando. Entonces, esto es todo lo que encerraba los mensajes del Señor Jesús. No solamente llamadas de atención, no solamente revelaciones, sino también profecías. Profecías que aún seguimos esperando que se cumplan, así como en ese tiempo él estaba profetizando su crucifixión. Pero además de su crucifixión, algo muy importante que hizo mucho mención en los últimos mensajes, lo podemos ver en los evangelios, y era su resurrección y su regreso, el regreso del Señor Jesús. Ahora, la parábola que vamos a ver en cuanto al siervo fiel nos debe de llevar a pensar que un día el Señor Jesús va a regresar. Y de todas estas cosas que nos ha advertido, de todas estas cosas que nos ha llamado a poner atención, a ser fieles, a ser responsables, a servir a Dios, a cuidar las cosas de nuestro Dios, todo lo que está en la Biblia, vamos a tener que dar cuenta. Es maravilloso pensar solamente que viene nuestro Señor Jesucristo y nos vamos con Él. Maravilloso. Pero va a haber un momento, de acuerdo a la palabra de Dios, donde tú y yo, hermano, tenemos que dar cuentas de esos talentos, de ese don que Dios te ha dado, porque todos tenemos un don, todos tenemos talentos. Acá hablamos de un siervo fiel,
pero también habla una parte de siervos infieles. El siervo fiel recibe una recompensa, el infiel recibe un castigo. Entonces, hay una parte que vamos a ver más adelante y es donde habla que bienaventurado el siervo al que su señor encuentra haciendo lo que tiene que hacer. Y yo estaba meditando en esta palabra, hermano, en bienaventurado. Y una de las definiciones que hacía era eh, gozo, alegría, confianza. Cuando hacemos las cosas para Dios, cuando servimos en las cosas de Dios, como lo vemos en el siervo fiel y el siervo infiel, hay temores y hay confianza. Confianza en aquellos que son fieles sirviendo a Dios. Desconfianza en aquellos que simplemente están asistiendo a la iglesia, están lejos de Dios o están simplemente engañándose a sí mismos. Pero el contexto de la parábola, hermanos, vamos a entrar un poquito en esto. El contexto de la parábola de verdad es interesante porque, como ya lo hablamos, era la última semana de la crucifixión del Señor Jesús, pero si vemos en el versículo 1 del capítulo 12, el Señor Jesús habla en cuanto a la levadura de los fariseos. Ahora, al final del mismo capítulo 1, perdón, el capítulo 12, versículo 1, habla de cuál es esa levadura y dice que esa levadura es la hipocresía. Esto es lo que tenemos que cuidar, hermanos. Es de lo que estamos hablando y es el mensaje de hoy en día. Observar que no permitamos que pequeñas cosas nos alejen de Dios. Ustedes saben qué es la levadura. Saben qué es lo que produce. Hace que la harina se expanda, se haga más grande, se contamine en cierta forma. Entonces, si permitimos eso en nuestra vida, poco a poco nos vamos a contaminar y nos vamos a volver hipócritas, al igual que los fariseos. Ahora, en el versículo 13 del mismo capítulo 12, Jesús condena la avaricia y él hace un llamado a todo esto, a no poner nuestra mirada en las riquezas, a no poner nuestra mirada en lo que nosotros hacemos, en nuestra fortaleza, sino poner la mirada en Dios. También habla, uno de mis temas favoritos, hermanos, es sobre la ansiedad por la vida, en el versículo 23, y habla sobre el afán y la ansiedad. Habla que tenemos que estar confiados, que tenemos que esperar en Dios, que tenemos que confiar en Dios, que no debemos de afanarnos, no debemos de desesperarnos. Cuando entendemos todo este mensaje, cuando realmente somos guiados por el Espíritu Santo, hermanos, empieza a haber un cambio en tu vida, en mi vida, y esto es lo que estaba viendo en los discípulos de Jesús. Ahora, tenían muchas preguntas, sí, muchas preguntas tenían, pero ellos ponían muchísima atención y lo vimos después en sus vidas, una vez que tienen que seguir adelante solos. Vimos en sus vidas cómo ellos realmente aprendieron todo lo que se les fue enseñado, realmente aplicaron a sus vidas y empezaron a ser siervos vigilantes, siervos fieles. Esta parábola del siervo vigilante está en el versículo 35 adelante. Entonces, hermano, un siervo vigilante es una persona que está cuidando todos los aspectos de su vida, pero especialmente su relación con Dios, su comunión con Dios. Y este era el llamado del Señor Jesús al pueblo de Dios, a sus discípulos, porque sabía que él pronto se iba a ir. Entonces quería prepararlos, quería dejarlos eh, listos para lo que iban a enfrentar. Hoy en día nosotros tenemos toda la palabra de Dios, tenemos el Espíritu Santo con nosotros. Entonces, hoy en día tenemos que poner más atención, ser más vigilantes, primero a nuestra dependencia de Dios, a nuestra comunión con Dios, a las promesas de Dios, a la obra de Dios.
Y segundo, a las profecías que están acercándose poco a poco. Ojalá pudiéramos ver hoy mismo, mañana, el regreso de nuestro Señor Jesucristo, pero Dios tiene un tiempo. Entonces, por eso tenemos que ser vigilantes, tenemos que estar preparados y tenemos que tener cuidado con nuestras vidas. Tenemos que ser siervos, sirvientes, esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Este debe ser, hermano Darcy o hermanos, el anhelo de la iglesia. Ahora, sería muy triste, hermanos, que nosotros esperáramos el regreso de nuestro Señor Jesucristo con temor. Lo que estamos hablando acá nosotros en este momento no es para que tengamos temor, no es para asustar a nadie. Al menos no es nuestra intención, hermano Darcy, asustar a nadie, sino por lo contrario, animarles a que pensemos en el regreso de nuestro Señor Jesucristo, pero más que nada, que empecemos desde hoy a vigilar nuestra manera de vivir, a estar preparados y a empezar a servir a nuestro Dios, hermano. De verdad, no es para asustar a nadie, ¿no? Más para divertir. A divertir de algo que el Señor está nos enseñando. Y de verdad, podemos ter pasado por este texto miles de veces y no vemos como una advertencia. Pero cuando el Señor nos habla de esto, Él le habla para que estemos atentos, Atentos, atentos. muy atentos. ¿Por qué? Porque la venida del Señor, o que todos esperan, Señor, venido en gloria y majestad. Qué hermoso. Venida del Señor para mí o para usted puede ser hoy. ¿Por qué? No, nos morimos, nos vamos con el Señor. Todos nosotros, ay, pastor, usted habla de muerte. No, todos que están vivos están pendientes para la muerte, ¿verdad? Estamos en la línea. ¿Quién va a ser el primero? No sé, y tampoco usted lo sabe, pero de verdad, el día del Señor, la venida del Señor puede ser hoy para mí o hoy para usted. Y de verdad, tenemos que estar atentos con esto. Y lo que el Señor nos muestra es que muchas veces nosotros somos muy vagos y muy fallos y no damos mucha atención a las cosas. Damos atención mucho a las tonterías del mundo, pero a las cosas del Señor muchas veces no damos atención. Ahora, hablábamos de motivación o qué nos motiva a seguir al Señor. Ay, yo tengo miedo de ir al infierno. Es una motivación, ¿verdad? Pero de verdad, esto es poco. Para no irte al infierno, el miedo es poco. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que nosotros no debemos temer a nadie. Solamente aquel que puede nos mandar al infierno. Y lo único que puede nos mandar al infierno es Dios. El diablo no tiene ese poder. No hay ese poder en sus manos, pero hay en las manos de Dios. Y lo que Jesús habla aquí es que tengamos responsabilidad. Clave, palabra clave. ¿No? Palabra clave. Tengamos responsabilidad. Hablaba ayer y cuando hacíamos los estudios en portugués, muchas veces yo hablaba, si usted tiene un llamado. No, usted tiene un llamado. Lo tiene ya. Lo tiene. Ay, pastor, pero no lo sé. Si usted no lo sabe, una cosa, pero que lo tiene, lo tiene. Ahora, pastor, ¿cómo vamos a hacer? Mira, no es un juego. Vamos a buscar en la palabra. Vamos a orar y el Señor te va a revelar. Te va a revelar a usted, te va a revelar a alguien para que te muestre esto. ¿No? Así. Ahora, es muy fácil se quedar así, tranquilito. ¿No? Voy a Señor, la iglesia, Señor, si quiere, revélame. Si no me revela, no hay problema. cumplo, voy a la iglesia, oro,
canto, alabo, escucho la palabra y leo la Biblia de vez en cuando y cumplo. Así está. Una Como si fuera motivación una regla. equivocada. Sí, como si fuera una regla, ¿no? Y esto Bueno, hago, esto hago, esto hago, esto hago. No es así. no, Entonces, de verdad, lo que el Señor habla aquí, mira, cuide de las cosas de mi papá. Y las cosas de Dios, muchas veces nosotros nos equivocamos, pensamos que es la iglesia, que es mantener todo arreglado. No, no, las cosas de Dios, la primera cosa principal de Dios, ¿sabe qué es? Es ser humano, es cuidar de la gente, es predicar a la gente, es hablar a la gente. de hecho Y, es el segundo grande mandamiento y muchas veces, ¿sabe qué hacemos? Echamos a la gente de la iglesia. ¿Por de qué? nuestra vida. De nuestra vida, de la iglesia. ¿Por qué? Porque no concorda con todo, entonces mejor que se vaya. Hablaba con una persona hoy y ella decía esto, que el pastor pidió que ella se fuera. No, nosotros tenemos pensamientos diferentes. Mira, aunque yo tenga pensamientos diferentes de Carlos, lo Dios es lo mismo. Amén. ¿Qué pasa? El Dios es lo mismo. Pero pastor, ¿cómo van a caminar los dos si no hay un acuerdo? Exacto. Si no hay un acuerdo, tenemos que buscar un punto de acuerdo. Y el punto se llama Jesucristo. Cuando, cuando Pablo y Bernabé, me parece, tuvieron esa discusión por Timoteo, ¿recuerdan? En el libro de Hechos, se separaron. Uno quería llevar a Timoteo, el otro no, porque los había abandonado. Y se separan. Ahora, esa separación fue solamente en cuanto al desacuerdo que tenían por Timoteo, pero no dejaron la obra. Ambos siguieron predicando, ambos siguieron hablando del amor de Cristo, enseñando a la gente. Esto es la diferencia. Cuando tienes bien claro lo que el Señor Jesús está dando acá, la idea, no solamente a los discípulos, sino a nosotros hoy en día, cuando la tenemos bien clara, como dices tú, vamos a la iglesia, pero vamos a ser parte del cuerpo de Cristo, vamos a adorar a Cristo, vamos a glorificar a Cristo, vamos a seguir adelante, no solamente a ver si el hermano Darcio predica bien o Carlos predica bien, sino que vamos a gozarnos, y esta palabra es clave, gozarnos de la presencia de Dios, vivir en la presencia de Dios. Pero esto requiere estar vigilantes, requiere estar atentos, requiere compromiso y preparación, Y requiere tener muy en claro el plan de Dios en su vida. principalmente. Si usted no lo tiene, lo siento, nada va a pasar. Nada va a pasar. Pero pastor, ¿qué hago? Aquí estamos para juntos buscarnos dentro de la palabra del Señor cuál es el plan. Y el Señor te va a revelar. Que de hecho fue lo que Pedro en el capítulo 12, en el versículo 41, le dice al Señor Jesús, le dice, Señor, ¿dices estas parábolas a quién? Y, y vamos a ver qué es lo que dice el versículo 42, hermanos, para entrar en el análisis de la parábola. Lucas capítulo 12, versículo 42. Y dijo el Señor: ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración? Una pregunta que Pedro hace al Señor Jesús, el Señor Jesús también se la responde. Esto me trae a mí a pensar, hermanos, que a Dios le gusta que nosotros pensemos por nosotros mismos, que observemos, que meditemos, que veamos realmente su palabra, el significado de su palabra. Pedro y los demás acababan de escuchar la parábola del siervo vigilante que está unos versículos atrás. Entonces hace esa pregunta, si esa parábola se le estaba hablando a todos o específicamente a ellos. Hermano, la palabra de Dios
o Dios nos habla específicamente a cada uno. Y esto es lo que tenemos que pensar. Entonces, el Señor Jesús es lo que quiere que ellos piensen. Cuando Pedro hace esa pregunta, el Señor Jesús le dice, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual el Señor pondrá sobre su casa? Esto nos debe de llevar a pensar qué clase de mayordomos somos, qué clases de líderes, qué clase de cristianos, si somos responsables. Y Pedro quizá estaba un poquito confundido porque alrededor del Señor Jesús había muchísima gente y ellos estaban cercanos. Quizá en algún momento, me gusta verlo así, el Señor Jesús volteó y lo miró fijamente cuando estaba hablando de estar vigilantes, de estar trabajando en la obra de Dios, de estar observando su vida, de ser un mayordomo fiel y prudente, de observar su comportamiento delante de los demás. Quizá Pedro se puso a pensar, ¿es para mí el mensaje? Y quizá eso le llevó a hacer su pregunta. Ahora, el mensaje es para ti, mi hermano. El mensaje es para mí. Debemos de pensar si realmente estos requisitos los cumplimos. ¿Por qué? No podemos dejar encargado, el Señor Jesús no puede dejar encargado a alguien que no es fiel, a alguien que no es prudente, a alguien que no es responsable. Ahora nosotros, como ya lo dijo el hermano Darcio, tenemos un llamado, un propósito. Es tiempo de preguntarte, hermano, ¿qué tipo de mayordomía o qué tipo de mayordomo soy en la obra de Dios, para Dios? ¿Qué tipo de líder o liderazgo? ¿Qué tipo de cristiano? Porque el Señor Jesús, esta es la pregunta que hace. Él conocía a Pedro y conocía a sus discípulos, pero ellos no se conocían a sí mismos. Y esto es lo que quiere Él. Por eso es la advertencia, por eso es la llamada de atención, para que pensemos en nuestra relación con Dios, cómo está basada, para que pensemos si estamos viviendo una religiosidad, un legalismo, una tradición, o si realmente nos motiva y nos acerca a Dios el amor, la obediencia a Dios, la necesidad de Dios. Entonces piensa, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente? Porque solamente aquel que sea mayordomo fiel y prudente es aquel a quien Dios pondrá en la obra a trabajar. Ahora, hay una definición en cuanto al mayordomo fiel y prudente. Primero, es alguien que gestiona bien, que hace bien todas las cosas. Alguien que no solamente se preocupa por trabajar, sino que organiza bien todo, cuida a sus compañeros de servicio, actúa con sabiduría, toma decisiones importantes cuando tienen que tomarse o cuando nadie las quiere tomar. Aprovecha el tiempo, cuida bien todos los tesoros, todas las cosas de su Señor, de hacer todo lo que su Señor le mandó. Y estos son requisitos muy importantes para poder nosotros conocer o ver si realmente somos fieles a Dios, si realmente somos mayordomos de Dios. Ahora, hermano, si hay un problema en tu vida en cuanto a organizar tu casa, organizar eh, tu economía, a relacionarte con las personas en el trabajo o quizá a tratar a tu misma familia, pues tenemos que volvernos a Dios, tenemos que volvernos a Cristo. Tenemos que orar para que Él cambie nuestra vida, nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir, porque Dios requiere de mayordomos fieles, de mayordomos prudentes, de mayordomos sabios, de mayordomos que amen la obra de Dios, no solamente la hagan. Hay una diferencia entre hacer la obra de Dios y amar la obra de Dios.
Cuando nosotros hacemos la obra de Dios puede haber muchísimas motivaciones. Puede ser, como ya lo habló el hermano Darcio, quizá el protagonismo, quizá porque de la obra de Dios me beneficio, quizá porque me gusta escuchar, pero cuando yo amo realmente la obra de Dios, las cosas de Dios, cuando realmente amo a Dios, hay un gozo, hay una alegría. Mi vida, mi vida en ese momento, hermano, encuentra un sentido y no se me hace pesado nada. Y no tengo problemas con nadie. Aun cuando me sea difícil amar a mi hermano, puedo caminar con él. Aun cuando me sea difícil a veces perdonar, por amor a Dios, perdón. Todo esto es parte, hermanos. Aunque aquí estamos hablando de la mayordomía en cuanto a la obra de Dios, pero aplica también la mayordomía en tu vida, en todo lo que tiene que ver con tu vida. Entonces, si quieres ser mayordomo fiel, tenemos que empezar a poner orden en nuestra manera de vivir, en nuestra relación con Dios. Y te darás cuenta que poco a poco Dios nos va poniendo sobre más, porque es lo que dice la palabra de Dios. El que es fiel sobre poco, sobre mucho lo pondrá. Dios no quiere que vengas tú de momento y seas fiel en todo y sirvas en todo y hagas todo bien, no. Quiere que en aquello que Dios te da en tus manos, tú seas fiel, seas prudente, tú trabajes en ello, seas responsable. Y una vez que vas entendiendo lo que Dios quiere, Dios te va dando más responsabilidades. No es fácil a veces encontrar ese lugar donde yo me siento cómodo, pero no es si yo me siento cómodo, es donde yo me gozo, donde yo realmente sé que estoy sirviendo a Dios, obedeciendo a Dios. No es de cómo yo me siento, no es de cómo eh, yo me desempeño, es de lo que Dios hace contigo en cada una de las situaciones. Acuérdate, hermano, es lo que Dios hace contigo en cada una de las situaciones. Y de ahí viene el gozo. De hecho, mira lo que dice el capítulo 12, versículo 43 de Lucas. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. Bienaventurado aquel siervo. Fíjate, yo encontré les había compartido una definición de bienaventurado y se refiere a un gozo profundo del alma. Significa ser feliz, una persona alegre que vive, escuchen esto, vive en Dios y por Dios. Esa es una persona bienaventurada. Esa es una persona que está tranquila. Dice, bienaventurado aquel siervo, afortunado, alegre. ¿Por qué? Porque no tiene temor al día que venga su Señor. Porque está tranquilo y cuando venga su Señor, Él va a estar sonriente. Espera ese regreso. Y esta es la clave, porque espera el regreso de su Señor. Este siervo está haciendo lo que tiene que hacer. Señor Jesús va a volver, ya lo hablamos. De hecho, esta parábola habla de esto, del regreso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué estamos haciendo mientras tanto? ¿Quién es fiel? ¿Quién es sabio? Estas son las preguntas que tenemos que hacernos. Ahora, si quieres una definición de quién es fiel y quién es sabio, es aquel que gobierna su vida, pero la gobierna de acuerdo a la dirección de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios. Es aquel que ejercita su confianza con integridad, que es lo mismo que vemos de este hombre. Este hombre está tranquilo porque sabe que al venir su Señor no habrá ningún problema. Él no tiene de qué preocuparse. Él está haciendo todo lo que tiene que hacer.
se encarga de todas las cosas, de los suministros del hogar, de los suministros del campo, de los animales. Hacer todo con discreción y prudencia. Esto es importante, hermanos. ¿Por qué decimos con discreción y prudencia? Hermano, cuando tú estás en tu trabajo, tú haces tu trabajo para que te vean los demás, para que llamar la atención, o haces el trabajo de acorde a como lo tienes que hacer y te concentras en hacerlo. ¿Por qué? Porque vas a recibir un pago. ¿Por qué? Porque te van a llamar la atención si haces algo equivocado. Te equivocas y alguien viene y en ese momento te llaman la atención. Entonces, tenemos que hacer todo con un cuidado especial, porque son las cosas de Dios. Cuando tú haces algo para ti, y esto, hermano, creo que tú, hermano Darcio, tú eres muy meticuloso en las cosas y a veces las haces muy cuidadosamente. Y disculpa que te ponga de ejemplo, pero es así como Dios quiere que hagamos las cosas para Él también. No solo para mí, no solo para ti. Ese cuidado que tenemos de hacer las cosas que nos gustan, de hacer nuestras cosas, es lo que Dios quiere que pongamos atención en cada detalle, hermano Darcio. Eso de verdad que llamamos a hacer las cosas para Dios es hacer con excelencia. Ah, Tiene que ser, bendita palabra hermosa. tiene que ser solo lo mejor. Mira, tiene que ser lo mejor. Entonces, ¿o qué usted hace? Si usted hace su mejor, está bien. Mi mejor puede no ser lo mejor para Carlos y tampoco el mejor de Carlos puede no ser mi mejor, pero de verdad Dios no está viendo a mí la competencia con Carlos o Carlos la competencia conmigo, pero Dios está viendo mi corazón. Entonces, la excelencia tenemos que hacer a Dios. Y cuando lo hacemos, de verdad, las cosas van fluyendo tranquilitas. Ah, pero vamos a tener problemas. Siempre vamos a tener problemas. Pero podemos encararlos de dos formas. Una forma en nuestra fuerza, atareados. Ay, ¿qué voy a hacer? Y otra cosa, y otra forma es como el Señor. Ok, Señor, ¿qué vamos a hacer? Y tenemos vivido esto a cada día de nuestra vida. Una ¿No? práctica diaria. Sí, y Nils está aquí, ¿no? Hablando así, ay Dios, porque de verdad es eso que estamos pasando. Entonces, hacer las cosas para el Señor no es para que yo me proyecte, para que yo sea lo mejor, para que yo sea lo más visible. Hablaba con una persona ayer que ha dicho, pastor, ¿cómo me encontraste? Mira, su número llegó en mi teléfono, pidiendo oración. Ok, ok. Y simplemente yo la respondí. Ok, estamos orando por usted, por su marido, y aquí vamos a orar. Y oré, hablado así para ella. Ella ha dicho, ay, cómo Dios es bueno. Amén. Era lo que necesitaba. Ahí usted va a decir, ay, ¿por qué el pastor? No, es Dios. Porque si yo no contesto, Dios levanta a otra persona. Y yo pierdo la bendición, ¿verdad? O sea, hacer las cosas para el Señor con excelencia, no con competencia, no para promocionarme porque soy no, más cuidar de las cosas del Señor. Amén. Cuidar de las cosas del Señor empieza cuidando de la gente. La gente es lo más importante para Dios. La gente son las ovejas. Y muchas veces nosotros estamos echando a la gente afuera, echando la gente afuera de la comunión con el Señor. ¿Por qué? Porque nosotros queremos ser los mejores Y los únicos. y los únicos. Y no queremos hacer la cosa, Señor, con excelencia. Tenemos que pensar porque cuando el Señor venga,
Va a ser difícil todo. Cuando el Señor venga, vendrá con varios propósitos. La primera vendrá por su iglesia, pero después vendrá para castigar, para vengarse de los impíos, para vengarse de aquellos que lo rechazaron, de aquellos que lo crucificaron. Y más que vengarse, hermanos, no me gusta la palabra vengarse, más que vengarse es para hacer justicia, dar a cada uno lo que merece, aquellos que lo rechazaron, aquellos por los cuales le dieron muerte, los cuales le dieron sentencia. Y sabías que si tú no tienes a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, estás dentro de ese grupo, estás dentro de los impíos. Ahora, el Señor Jesús fue crucificado por nuestros pecados, por todos. Pero Él hizo una diferencia. La diferencia fue que dio una oportunidad a que se arrepintiera, dio una oportunidad a que le aceptaran como Señor y Salvador. Y hoy nos está dando una oportunidad, hermanos, para que cuando Él venga, nos halle haciendo la voluntad de Dios, trabajando en la obra de Dios, que seamos un buen mayordomo, que seamos un buen sirviente. Hermano, la lealtad tiene su recompensa, y esa recompensa es la presencia de Dios más y más en tu vida, el poder de Dios más y más en tu vida, la comunión con Dios, el amor de Dios. Cuanto más leales somos a Dios, cuanto más fieles somos a Dios, nos damos cuenta de que de verdad estamos viviendo la vida que Cristo Jesús nos ha dado. De verdad estamos viviendo para Dios. Piénsalo. Al igual que los discípulos, al igual que los judíos en su tiempo, cuando el Señor Jesús contaba estos mensajes, el día de hoy, nosotros tenemos que pensar bien en todo esto. ¿Qué vas a hacer? ¿Estás preparado? ¿O estás solamente sentado, cruzado de brazos? Es un llamado, es una advertencia, pero también es una realidad, es una seguridad, es una promesa que el Señor Jesús va a venir y que tú y yo estaremos frente a Él. Así que tenemos que pensarlo, hermano Darcio, y tomar una decisión el día de hoy. De verdad, hermanos, si usted tiene alguna pregunta, alguna duda, entre en contacto con nosotros por correo electrónico, por WhatsApp o por las redes sociales. Aquí estamos buscando siempre servir a Dios. No buscamos una iglesia, no buscamos una denominación, no buscamos una religión. Buscamos hablar de un Dios verdadero. Estamos en todas las redes sociales y usted puede encontrarnos. Y pido que esté apoyándonos en las redes sociales para que esta palabra pueda llegar a más lejos, a más personas en nombre de Jesús. Y te invito para que esté con nosotros la próxima semana para hablarnos del siervo vigilante, parte 2. Sabemos que hay mucho para aprender y el Señor tiene mucho a enseñarnos. Entonces, espero usted en esta misma bate-hora, en este mismo bate-canal, para que usted pueda estar con nosotros viviendo lo mejor que el Señor tiene para mi vida y para tu vida en nombre de Jesús. Mi hermano, muchas gracias por lo estudio y aquí estamos. Se necesita de algo, aquí estamos. Los esperamos para domingo. Domingo tenemos los servicios de adoración en familia y usted es nuestro invitado. El Señor siempre trae una palabra a nosotros, no a mí, no a usted, mas a todos nosotros. Venga con nosotros y juntos
vamos a alabar a este Dios en nombre de Jesús. Amén. Una semana poderoso, lleno de la fuerza, de la unción y del poder del Señor, en nombre de Jesús. Dios te bendiga.